Ahora, en este video vamos a insertar una tablita, ¿sí? Podemos escribirla a mano con el HTML directamente, pero si no sabemos hacerlo, nos iremos a la vista de diseño, y en la vista de diseño podemos elegir dónde vamos a insertar nuestra tabla. Imagínense que la quiero poner ahí, ¿ya? Entre todas las herramientitas que me provee el editor se encuentra esta que dice tabla. Hago clic, aparece esta pequeña ventana en la cual se me pide cuántas filas y cuántas columnas va a tener mi tabla, incluyendo los títulos de la tabla. Imagínense que va a ser 4. Les sugiero que siempre escriban más filas y más columnas de las que vayan a necesitar, sobre todo más filas, porque es más fácil ir borrando las que después nos sobren que estar añadiéndolas, ¿sí? Bueno, 4 filas, digamos, que sean 3 columnas. Y acá el HTML se genera, estamos diciéndole al HTML que queremos en este momento una tabla de 500 píxeles de ancho, específicamente. Si sabemos cuál es el ancho que le queremos dar a nuestra tabla, entonces lo manejaremos de esa manera. Si no lo sabemos, entonces les sugeriría que mejor manejaran el ancho de la tabla de esta manera, 100%. Así la tabla se va a ajustar al ancho disponible de su plataforma, la que fuera, y va a ensanchar la tabla de extremo a extremo del área en el cual van a publicar. Muchas veces un sitio web, digamos la plantilla que se utiliza en un sitio web, es una plantilla en base a 3 columnas, digamos casi como lo que tienen en Facebook. En Facebook creo que hay como 4 columnas, ¿no? Bueno, pero siempre nosotros publicamos en la columna más ancha de todas. Si no sabemos cuál es el ancho, 100%, estamos felices. Si, digamos, supiéramos el ancho específico exacto, entonces, adelante, pues, manéjense con números sin el valor de porcentaje aquí al final. Si también quieren definir la altura, háganlo. No hay ningún problema. Si quieren, lo pueden dejar vacío. Pueden decidir si quieren que su tabla tenga títulos encabezados o no. Por el momento lo vamos a dejar así. No voy a modificar nada más. El espaciado entre celdas, dentro de cada celda, el tamaño del borde. Si no quieren que se vea el borde de la tabla, de las tablas, aquí hay que poner un 0. Si no, dependiendo del número que pongan, el borde se hace cada vez más grueso. No voy a hacer nada más. Solo he puesto filas, columnas y especificado el ancho en porcentaje y aceptar. Fíjense, ahí está mi tabla tiene 4 filas y 3 columnas. Ahora es cuestión de simplemente ir llenando el contenido de la tabla. Y fíjense cómo es que, por ejemplo, en este editor así se está comportando la tabla medio raro, ¿no? Una vez más, no se maten por cómo se ve el aspecto de lo que están escribiendo. Solo preocúpense por escribirlo, ¿sí? Si por alguna razón, imagínense que esta primera columna, no sé, queremos que almacene números. Ya, 2, 3, digamos. Pues por lo tanto, a ver aquí la etiqueta del principio que sea NRO, digamos, así. Y quiero verla más chiquitita. Lastimosamente, en estos editores en línea, en la mayoría, bueno, en todos los que conozco en línea, no hay una forma de controlar de una forma específica el ancho de una columna, pero sí podemos hacerlo a nivel de HTML. Antes de hacer eso, les mostraré cómo se ha generado esto. Nos vamos al código. Y aquí quiero que vean que todo lo que acabamos de escribir está representado por este código. El código comienza con un tag llamado table, ¿sí? Aquí está table, y termina con un tag llamado table, igual que la lista no ordenada. O cualquier otro, casi cualquier otro código HTML, hay un código de inicio y un código de fin. Ahora, hay que tener cuidado de una cosita. Esto que voy a decir es muy importante. Noten que el tag comienza con el usual signo de menor que, continúa, y el signo de mayor que lo cierra, no se encuentra acá. Si lo buscamos, se encuentra hasta aquí al final. Significa que todo esto es el tag de inicio de una tabla. Es el tag table con unas cuantas opciones, con unos cuantos parámetros escritos adicionalmente. ¿Qué tienen estos parámetros? Aquí es como si le estuviéramos diciendo a nuestra plataforma, ¿no? Cree una tabla, quiero que esa tabla tenga borde 1, lo que veían en la ventanita de hace un momentito. El espaciamiento
al interior de las celdas y el espaciamiento entre celdas que sea de 1 a 1. Y como un estilo para controlar la tabla, entre los valores de estilo quiero que controle que el ancho de la tabla sea de 100%. ¿Ven? Los valores que pusimos en esa ventanita. Así es como se almacenan en el HTML. Bueno, entonces ya saben que podía modificar cualquiera de estos valores, ¿sí? Solamente que no me cometan el error de borrar unas comillas, no sé, borrar el signo de mayor que o menor que. Tengan cuidado con no borrar esas cositas. Después de que comienza la definición de table, aquí comenzamos con un código que sirve para definir el cuerpo de la tabla. Aquí comienza el cuerpo de la tabla, ¿sí? Y a continuación tengo una serie de líneas. Y aquí termina el cuerpo de la tabla. Hay una diferencia entre el cuerpo de la tabla y el encabezado. Bueno, eso lo dejamos para después. Lo importante es esto. Es de que cada una de las líneas, ¿recuerdan cuántas filas tenemos? Tenemos 4, ¿sí? Por cada una de las filas van a notar que hay una colección de TRs. Fíjense, si hay 4 filas debemos tener 4 TRs. Un TR, 2 TRs, porque fíjense aquí está el TR de apertura y aquí es el TR de cierre. ¿Qué es TR? Esto significa table row, ¿no? Fila de tabla. Entonces, inicio de fila de tabla, final de fila de tabla. Inicio de una segunda fila, cierre de esa segunda. Inicio de tercera fila, cierre de tercera fila. Inicio de cuarta fila de tabla. Y aquí tenemos el cierre de la cuarta fila. Un concepto interesante que hay en HTML es de que en el HTML no existe el concepto de columnas de tablas. Lo que existe es la definición de fila y el concepto de que cada fila contiene una colección de celdas. Esta es una celda. Aquí comenzamos con algo que se llama table data. Primer table data, que representaría la primera celda. Cierre de la primera celda. Segunda celda, este es el contenido. Y tercera celda de esa fila. Estamos viendo, por si acaso, si bien estamos viendo el código uno debajo de otro, pero lo que estamos viendo es todo lo que hemos escrito en toda la primera fila. Acabamos de leer el código que controla cómo se ha llenado toda la primera fila de nuestra tablita. Y obviamente, como casi no hemos escrito nada en las siguientes filas, ¿qué ha pasado? En la segunda fila, solamente al principio hemos escrito un 1 y en las otras hay, ¿recuerdan qué es esto? Hay espacios en blanco. Cada celda está llena con un espacio en blanco, un espacio en blanco. Y eso es lo que sucede en las demás. Entonces, el concepto de columna no existe. Lo que existe es el concepto de aquí hay una fila y esa fila contiene una colección de celdas. Y las celdas están ubicadas una después de otra en la fila. A esa colección de celdas arregladas horizontalmente en filas la conocemos como columna, como una tabla de filas y columnas, ¿sí? Es interesante que en el HTML se maneje el concepto de esta manera. Bueno, entonces, ya sabemos entonces lo mínimo que hay en una tabla. Imagínense que yo quiero añadir una filita más en mi tabla. Simplemente tengo que respetar este código. Digamos que sé que ahí comienza una fila, ¿no ven? Este es el contenido de la fila y ahí termina la fila. Entonces, ¿qué creen que voy a hacer? Me voy a copiar este código. Lo voy a copiar y me voy a ubicar aquí al final de esa fila y voy a generar una línea en blanco. Y aquí voy a pegar el texto que acabo de copiar. Y fíjense, ahora ya tengo aquí una primera celda que tiene 3. Aquí hay una primera celda que también tiene 3. Esta primera celda la voy a convertir en un 4. Y fíjense qué pasa cuando me voy al HTML. Ahora ya no tengo 4 filas en mi tabla, ahora tengo 5. ¿Sí? Lo único que hay que tener cuidado con estas tablas es cuidar de que estamos respetando las estructuras en base a las cuales la tabla está fabricada. No sería un error, digamos, de que yo pusiera, a ver, fíjense, imagínense de que yo quiero poner una celda más, digamos, en una columna. En este caso no se puede. Ese asunto de fundir celdas, como se hace en el Excel, es posible, pero digamos que no forma parte de esta serie de videos básicos. Eso provoca un código HTML un poquito más raro del que estamos viendo.
En estos videos vamos a centrarnos en lo más simple posible. Respeten entonces, por lo tanto. Si digamos que se va a añadir una columna, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que añadir un TD de inicio y de fin para cada una de las filas, para que al final pudiéramos ver una nueva columna representada por esas nuevas celdas en cada una de las filas, y así eso armaría una nueva columna. Tienen que tener cuidado con eso. Bueno, entonces, esa es la forma de manejar una tabla. Y para terminar esta parte, les estaba por decir, nosotros queremos hacer que por lo menos nuestra primera, porque aquí fíjense, no se puede, como en el Word, no se puede jalar el borde para hacer más pequeñita nuestra columna. Entonces, eso ya no se puede hacer con las herramientas del editor, eso hay que hacerlo directamente en el HTML. ¿Y qué tendríamos que hacer? Tendríamos que agarrar esto, fíjense, ¿no ve? Esta palabra significa ancho, entonces aquí vamos a copiarnos, vale la pena saber un poquito de inglés, y vamos a copiarnos esa palabrita y la vamos a meter aquí como un parámetro de la celda. Aquí estoy diciendo que esta celda, Table Data, esta celda tenga un ancho de, y puedo especificar el ancho una vez más en porcentaje o en píxeles específicos. Digamos, voy a poner 120 píxeles. Solamente estoy cambiando el ancho de la primera celda de todas las celdas de la fila. Veremos qué pasa. Fíjense, no he provocado nada porque tengo que hacer ese cambio en el resto de las celdas. Y hemos cometido un pequeño errorcillo en el formato. Chin, chin, chin. El table width, gracias por el editor, nos está ayudando. A ver, 120. Vamos a volver a verificar. Ahora sí está un poquito más chiquita. Se nota de que está más angosta, ¿cierto? Vamos a hacerla un poquito más angosta, tal vez 90, a ver. Pero una vez más, no se maten por tratar de ver de que el formato se logra al 100% aquí en el editor. Veremos, para terminar este video, veremos cómo es que todo este código se ve en nuestra plataforma. Una vez más, si quieren lo copian desde el mismo texto o si no desde el HTML. Mi costumbre es de que yo me voy al HTML, selecciono todo el HTML, lo copio, me voy a mi plataforma, fíjense, mi plataforma se queda en HTML, aquí borro todo el HTML que haya escrito y lo pego por el nuevo HTML que estoy generando. Y puedo irme a la vista previa y con eso puedo ver qué tal va mi trabajo de formateo. La plataforma es la que va a definir el aspecto final de mi tabla y todo el resto del texto que esté formateando.